Oye, 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 oye tú. Esa era la forma en como nosotros nos llamábamos de pequeños para molestar, diciéndonos, no, no es a ti a quien hablo. De una forma indeterminada buscábamos tal vez molestar a alguien. Esa es la forma en que en algún momento el Señor Jesús también llamaba a sus discípulos. De alguna manera la gente cree que la iglesia es un grupo de personas con una propuesta de gente mejor, gente moral y espiritualmente alta, con una estirpe digna, con un buen apellido, buena familia, buena reputación, buenos antecedentes, buena vida, etc. Por otra parte, hay otros que piensan distinto. Hay otros que piensan que el Evangelio es una especie de método de superación. Otros piensan que el Evangelio es como una clínica de rehabilitación, rodeado ciertamente de gente enferma, que lo somos, pero que ellos no están enfermos. Jesús hace un énfasis sobre esto señalando que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que probablemente usted también esté escuchando el día de hoy un oye. Probablemente no sea con usted y las palabras de Jesús sigan pasando por encima suyo, pero probablemente también usted se siente identificado con un hombre llamado Mateo. Bienvenidos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, los versículos 27 al 32. Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, versículos 27 al verso 32. Cuando usted lo haya encontrado, tenga la bondad, le invito por favor ponerse de pie para participar de la lectura pública en el día del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 27 al verso 32. Por favor, comparta su Biblia. A fin de que todo el mundo pueda participar de la lectura bíblica. Y leeremos de forma alternada. Leo yo el verso 27, usted leerá alternando conmigo hasta el 32. Dice la Escritura: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Juntos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor añada bendiciones en su santa palabra. No pierda la cita bíblica, en breve estaremos hablando desde esta porción. Ahora le pido que con la misma solemnidad, reverencia, incline por favor su rostro. Vamos a orar. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te agradecemos este espacio que tú nos permites en el templo para juntos adorarte, alabarte, en espíritu y en verdad. Santifica nuestras vidas en adoración a ti. Por favor, perdona nuestros pecados. Sé propicio a mí, a cada uno de nosotros. Somos pecadores. No nos justificamos a nosotros mismos. Buscamos la justificación de Cristo Jesús por medio del pago que hizo en la cruz del Calvario. Señor, con suma solemnidad, respeto, reverencia, nos acercamos a ti en tu día, necesitados de ti, con hambre de ti, con hambre de la palabra. Por favor,
Perdónanos, límpianos, santifícanos. Permítenos que la palabra sea edificándonos a todos los que somos de Jesucristo. Señor, atrae a ti quienes deban ser atraídos por tu palabra. Y reprende de ti a todo aquel que no quiere nada contigo. No tenemos nada que ofrecer, nada mundano, nada de este mundo. Lo que sí tenemos que ofrecer al mundo es el poder del Evangelio. Y eso supera por mucho cualquier otra cosa. Señor, te pedimos que alcances a través del mensaje de tu palabra, el mensaje de la salvación que hay en el Evangelio, a todo aquel que escucha este mensaje. Bendecimos a toda persona que se detiene y que escucha tu palabra. Escucha también su clamor, su necesidad, aquella cosa que tú has usado para acercarlos a ti. Por favor, este mensaje que probablemente sea escuchado en lugares de asilo, en casas, en hogares, en la cárcel, en clínicas, en diferentes lugares, que por favor tenga el mismo impacto, el mismo poder para la edificación del cuerpo de Cristo, para salvación del pecador y para la gloria de tu nombre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Por favor, tome asiento, bienvenido. Estamos hablando acerca del discipulado y para esta mañana quiero compartir con ustedes lo que pasó con el llamamiento de Mateo. Mateo se conoce por el nombre de Mateo, no es por su propio evangelio que sabemos cuál era su verdadero nombre, ya que los otros, tanto Marcos, Lucas, lo llaman por su otro nombre, por el sobrenombre, por aquella que ahora también conocemos. A través de eso, era una forma de burla que él tenía, ya que tenía una carrera truncada, la carrera de ser levita. Probablemente tenía alguna intención de ser un sacerdote o de ministrar de alguna manera en el santuario. Por su sobrenombre también sabemos de qué tribu venía y de esta manera sabemos cuál era su antecedente familiar. Mateo era un judío a quienes los romanos habían empleado como cobrador de impuestos en la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado. Digo de alguna forma eufemística que deducían, pero la verdad es que todos ellos eran unos ladrones. La mayoría de ellos, por no decir todos, cobraban de más y se enriquecían. Y por esta razón los judíos los odiaban. Tenían una reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato, dejando atrás una carrera lucrativa. Quiero que mire nuevamente su Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas. Vamos a partir desde esta porción, San Lucas capítulo 5, y vamos a preguntarle a él y al texto qué quiere decirnos sobre Mateo. Capítulo 5, versículos 27 y 28. Mire su Biblia. Después de estas cosas salió, ¿quién? Jesús. Y vio a un publicano llamado Leví. Lo encontró sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, 2 puntos, sígueme. ¿Escuchó? No hay otra palabra más, sígueme. Y dejándolo todo, hablando de Mateo, de Leví, se levantó y le siguió. Muy bien, veamos el antecedente de todo esto. El Señor Jesús ha estado previamente en una pesca milagrosa. Luego ha venido sanando a un leproso, posteriormente a un paralítico, y la gente iba aumentando, de tal manera que se le hacía al Señor Jesús difícil estar abiertamente en la ciudad. Lo conocían como un maestro, como alguien que enseñaba, pero que también tenía poder
no solamente sobre lo que decía, sino las cosas que hacía y demostraba a través de sus actos públicos, no otra cosa llamado milagros, hechos portentosos, cosas para la gente que estaba viendo increíble lo que estaban observando, y cada vez más la gente, los seguidores, los admiradores se iban aumentando cada vez más y más. Probablemente Mateo había escuchado de Jesús, probablemente sí, probablemente no. Lo que sí sabemos es que en el momento en que el Señor Jesús pasa cerca de él, lo vio y no sino una sola palabra le dijo: sígueme. No lo llama por su nombre, no lo llama por su sobrenombre, no le dice otra cosa sino una instrucción: sígueme. Mateo en su evangelio cita 99 veces, ¿me escuchó? 99 veces al Antiguo Testamento. Eso sobrepasa en todas las ocasiones en que Marcos, Lucas y Juan, todos juntos, hacen referencia bibliográfica. Era obvio que Mateo estaba familiarizado con la Tanaj judía. Su sobrenombre, Leví, hace referencia a una carrera truncada. Es decir, lo más probable es que Mateo, siendo parte de la tribu de Leví, se había preparado para ser sacerdote judío. Alguien que probablemente se había preparado para hacer algo realmente distinto en lo que hoy se había convertido Mateo. ¿Por qué? No se dice. Tal vez percibía en algún momento que servir a Dios de una mejor manera desde donde estaría. ¿Por qué no en el servicio público? Tal vez llegó la oportunidad de un trabajo. Tal vez el dominio romano de esos días, un soldado le obligó, lo sentó a sentarse allí y estar allí y recolectar impuestos en contra de su propio pueblo, empezando con su propia familia, desde luego. En realidad nadie lo sabe, pero una cosa es cierta sobre Mateo o Leví. Hoy Mateo tenía un sobrenombre y era una burla. Irónicamente, la gente y aún sus compañeros de discipulado lo seguían llamando Leví. Piense por favor un momento en un político corrupto de su sector. Creo que no sería muy difícil hoy en día traer a la memoria algún político. Es más, ¿qué le parece si no pensamos en un político de talla nacional o mundial? No tiene por qué pensar en un expresidente o en un ex candidato nacional. Piense en uno local, en uno de su sector. De esos que hay bastantes que nos han defraudado muchísimo, que sabemos que las calles han quedado con hueco, pero sus casas son verdaderas mansiones. Creo que no es difícil pensar en uno de ellos, tener uno en la cabeza. ¿Ya lo tienen? Ese era Mateo. El llamado de Jesús a Mateo está registrado en los sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan es distinto. Curiosamente, Marcos y Lucas registran el llamado de Mateo como Leví, y Mateo se registra por su propio nombre, el llamamiento de Mateo. Tal vez para la época nadie lo sacaba por ese nombre, sino por su sobrenombre, Leví. Pero otra curiosidad sobre esto es que Jesús no lo llama por su nombre, tampoco lo llama por su sobrenombre, lo llama con una orden, con una instrucción. ¿Cómo le dice? Sígueme. Este llamado parece irrelevante, pero no lo es. Son esas ocasiones en las que no hace falta nada más. No más palabras, no más consejos, no más sermones, no más reprensiones. Todo el mundo tiene un consejo que darme, todo el mundo tiene que sermonearme, todo el mundo tiene que decirme lo que tengo que hacer. No más de eso. De pronto, solo aparece el Señor metiendo la mano en el cieno del pecado
Parece ser que Mateo solo hubiese estado esperando que ese momento llegara. Parece que estuviera esperando que alguien le diga, vámonos de aquí. Me gustan mucho las redes sociales, lo saben quienes comparten conmigo en alguna red social. Y he visto bastante. He visto comúnmente un reel, TikTok, no sé cómo le llamen. Vámonos de viaje. Un susurro. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Compre los pasajes y después le dice a su jefe. Compre los pasajes y después saque el permiso. Este era Mateo. No podía huir. ¿A dónde iría? No tenía a dónde ir. Solo esperaba que alguien le diga, vámonos de aquí. Parece ser que el mismo Mateo buscaba una oportunidad para salir corriendo. Parece ser que Mateo había caído tan bajo, y él lo sabía. Necesitaba huir, necesitaba salir, pero ¿a dónde? ¿Con quién? Podía ir muy lejos. Tome en cuenta que esta ya era la segunda carrera que tenía. Su segunda oportunidad. Había perdido su primera oportunidad. Tantos años memorizando Torah, tantos años practicando Talmud. Ya había abandonado una carrera. No podía darse el lujo a la edad que tendría de escapar nuevamente. Se había ganado el desprecio de su familia, de sus amigos, de su gente. Cuando lo veían pasar, alguien hablaba en voz baja. De aquellos a los que por tantos años se había preparado para servirles, pero ahora les cobraba un impuesto, bien puesto el nombre, injusto. Si se le ocurriera la idea de abandonar su trabajo, ¿a dónde iría? Familia traicionada, amigos también, y un imperio romano que se aseguraría, si él dejara eso, lo mataban. Mateo no podía dejar su trabajo así porque sí. Aunque quisiese, no lo podía dejar. Mateo conocía la traición a su pueblo y sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión, abuso. Pero cuando aparece Jesús con una sola palabra, sígueme, dejándolo todo, le siguió. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Acaso no hay alguien aquí que me esté escuchando y que necesite precisamente esa palabra? Es que no podemos abandonar nuestras cosas, no podemos abandonar las cosas que tenemos. ¿De qué vivimos? ¿Qué haremos? ¿Con quién iremos? ¿Qué tenemos? Seguramente hay muchos que están alcoholizados, seguramente hay muchos viviendo una relación con alguna persona que no tienen que estar allí, en alguna relación de adulterio, de fornicación, no lo sé, de homosexualidad, no lo sé, vendiendo algo que no deberían. Pero si dejo esto, ¿qué hago? ¿De qué vivo? ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Acaso no son aquellos que esperan una palabra así? Una palabra salvadora que diga, sígueme. Este es el poder de Jesús a través del Evangelio. Este es el poder del discipulado al cual nos llama Cristo. Sígueme. Está en usted ahora dejarlo todo y seguirle. Miren los versículos 29 y 30. Lucas 5, 29 y 30. Y le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Lo está leyendo? Lea conmigo el 30. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora, piensa en esto, en lo que ha leído. Mateo ya no tenía a sus compañeros de la escuela rabínica,
donde estudiaban la Torá, el Talmud, la Mishnah y todas esas cosas. Ahora sus compañeros eran una sarta de delincuentes. Había invitado a otros cobradores de impuestos y truhanes. Después de todo, era la única clase de gente que conocía. Llamar a un publicano era ya un escándalo. Decirle publicano a una persona era un escándalo. Pero ahora tenían mucha compañía de publicanos y de otros. ¿Qué calaña de gente estaría ahí? Eso debió haber sido un griterío. Esa gente usualmente no tiene modales. Ese tipo de gente anda con ropa elegante, pero con hábitos repugnantes. Un entusiasmado Leví no se midió a la hora de gastarse en una comida que la Biblia lo llama banquete. Sí, la Biblia lo llama así, es porque hubo comida y en exceso, de la más alta clase para gente de tan baja clase. Usualmente eso hace mucha gente vacía. Trata de exagerar. Perfumes fuertes, comidas excesivas, alcohol abundante. Buscamos las alturas económicas porque somos enanos espirituales. Pero en esta ocasión, la abundante comida tenía otro propósito. Era un derroche de una persona que había encontrado en Cristo abundancia. Alguien tuvo el poder de sacarlo de una vida sin escapatoria con una sola palabra: sígueme. Ese era todo el evangelio que había oído, pero sería el inicio de una vida nueva, abundante, maravillosa y eterna. Esto despertó el celo de los otros rabinos, escribas y fariseos. ¿O qué le parece si lo llamamos así? Hipócritas. Metiches. ¿No habían sido invitados? O tal vez sí, pero no se fueron al ver la presencia de alguien que les caía tan mal. Jesús, no querían irse. ¿Querían comer gratis? ¿Quién no? Tal vez yo también y usted también. ¿Estaba buena la comida? ¿Olía bien? Probablemente. ¿Quién no se queda al momento de oler la comida bien? Más aún con hambre, más aún cuando es gratis. Tal vez. Pero lo que sí dice la Biblia es que le molestó que esta gente ahora esté feliz. Les molestó que esta gente que había hecho tanto daño, gente despreciable, como un político corrupto, tenga perdón de Dios. Mire nuevamente el 30, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Piense un momento. Deténgase un momento. ¿Puede Dios perdonar a un político corrupto? ¿Puede Dios perdonar a un violador de niños? ¿Puede Dios perdonar a un asesino? ¿Qué le parece si ahora lo ponemos así? ¿Puede Dios perdonar a un violador de un hijo mío? ¿Puede Dios perdonar a un político que le ha hecho a usted daño? ¿Sí? Claro que sí. ¿Verdad que lo sabemos bien en teoría? Dios nos libre de estar en una situación así. Ahora sí, diga amén. Dios nos libre de caer en manos de gente tan perversa. Dios nos libre. Por favor, no se exima de decir amén. ¿Acaso no nos parece injusto que Dios perdone a un violador? Queremos que toda la ira de Dios caiga sobre el violador, sobre el político corrupto, sobre el asesino. Pero no nos hemos dado cuenta que no hay pecado pequeño o pecado grande. Lo que hay es consecuencias pequeñas, medianas, grandes, extra grandes y extra grandes. Hay consecuencias veloces y hay consecuencias lentas. La corrupción es pecado, amigo. La homosexualidad es pecado. Pero no solo eso.
La idolatría también es pecado. El adulterio también lo es. La fornicación también lo es. La lascivia también lo es. La pornografía, la blasfemia, las herejías, el odio, el rencor, la murmuración, la codicia, el egoísmo, también lo es. Todos lidiamos. Todos los que estamos en este auditorio, usted que me está escuchando a través de redes sociales, todos nosotros hemos pecado. Todos destituidos de la gloria de Dios. Y no me venga con decir mi pecado es pequeño frente a un violador de niños. Su pecado ha ofendido a Dios también. Todos nosotros dignos de muerte. Yo también. Ese es el castigo que hemos heredado desde Adán. Todos castigados de alguna manera. La generalidad del pecado nos habla que todos hemos sido depravados de alguna u otra manera, pero hemos aprendido, todos nosotros, a ser buenos hipócritas. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios, la rebelión contra Dios. La palabra dice, todos pecaron y todos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables de pecar y merecemos el mismo castigo eterno que merece un violador de niños. Jesús, sin embargo, murió por nosotros para pagar nuestro castigo, que bien merecido lo teníamos. Cualquiera que cree que Jesucristo para salvación es perdonado, sin importar los pecados que haya cometido, Él es suficiente para perdonarlos. Ahora bien, es muy probable que un asesino o un adúltero aún enfrente graves consecuencias legales, emocionales, relacionales, de trabajo, morales, en fin, por sus malas acciones. Mucho más que alguien que fue solo un mentiroso, alguien que dijo algo por ahí. Pero los pecados de un asesino, un adúltero, fornicario, homosexual, son total y permanentemente perdonados en el momento que él, ella, cree y pone su fe en Cristo como cualquier otra persona. Tenemos esa tendencia a pensar que hay una clase de gente que es indigna del Evangelio. No es así. Me gustó mucho esto que encontré en internet y que lo puse en la mañana de hoy en el grupo de la iglesia. Ven a la iglesia de todos modos. Creo que hoy muchos llegaron tarde al templo por ver perder a Chito Vera. Muchos no vinieron. Muchos todavía están durmiendo sabiendo que habrá un segundo y tercer culto. Tal vez. Me gustó mucho esto. Ven a la iglesia de todos modos. Y cito, si estás teniendo sexo antes del matrimonio, ven a la iglesia de todos modos. Si eres un drogadicto tratando de vencer la adicción, ven a la iglesia de todos modos. Si te emborrachaste ayer por la noche, ven a la iglesia de todos modos. Si no estás seguro de qué género prefieres, ven a la iglesia de todos modos. Si no puedes dejar ese desagradable hábito, ven a la iglesia de todos modos. Si fallaste otra vez, si volviste a pecar, ven a la iglesia de todos modos. Amigo, la iglesia no es un tribunal, la iglesia es un hospital para los quebrados, para los perdidos, para los que se sienten vacíos, para los que están confundidos, para ti que estás desesperado y has sido rechazado. Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Orar es hablar con quien todo lo puede. Dios escucha la oración. Oraremos por ti, oraremos contigo. Dios romperá las cadenas, te hará libre, te dará una nueva vida, una vida abundante. Quiero que sepas que la iglesia está llena de personas como tú, personas con un pasado triste, que hicieron cosas que hoy odian o lamentan de su pasado, personas que cometieron errores, que aún los cometen, pero que se tomaron de la mano de Dios y Él ahora les ayuda. Personas imperfectas que están siendo perfeccionadas. El amor de Dios y su gracia es inmensa. Así que no importa lo que hiciste, no importa lo que estés haciendo ahora mismo, no importa lo que hagas, tu vida puede cambiar si vienes a la iglesia de todos modos. Pero ¿sabe qué? Cierro la cita. No solo personas como tú,
yo diría, personas como yo. No solamente venga a la iglesia, mi invitación, venga a Cristo. Vuelva su mirada a su Biblia, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, ¿puede leerlo conmigo? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Otra vez, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora el 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Le parece eso hermoso? Esto no se lo dijo a Mateo, a Leví, no se lo dijo a él. ¿A quiénes se los dice? Se los dice a aquellos que estaban criticando la cobertura del Señor Jesús para con esta gente. Me fascina la forma en que Jesús los confronta. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero qué obvio, obviamente. El Señor les muestra algo tan obvio como también obvio debía ser que ellos no estén allí. A ellos les molestaba la presencia de Jesús, les molestaba que hablara, les molestaba que respirara. Por eso lo llevaron a la muerte. Si tanto les molestaba el evangelio y la predicación de Jesús, ¿qué hacían allí? Hay gente como yo que no va al médico así las tripas se le están saliendo. Creo que no soy el único. Soy bien varón, a mí no me gustan las inyecciones. Yo ya veo que se celebraba el Día Internacional de la Mujer en estos días, ¿no? Ellas no tienen miedo a una inyección. Pues, parir no importa. Ese es su grito de guerra, ¿no? Ven a un hombre medio con gripe y eso que no has parido. Hay gente que ha armado tantas cosas en contra de la vacuna del COVID y todo, solo por no ponerse una inyección. No es de eso, no es que le tienen miedo a la jeringuilla, le tienes miedo a la aguja. Yo también. Sí. Hay gente que no va al médico, así como yo, que no, así tenga las tripas afuera, bueno, ya está. Hay gente que no va al médico, así se esté muriendo. Pero también hay gente que va al médico por si acaso, a ver si por ahí pesca alguna infección, alguna cosa. En los hospitales hay una forma de medición de la urgencia de una enfermedad. Se llama triaje. ¿La has escuchado? Muchos hospitales pueden verse llenos de gente que aparenta estarse muriendo, pero la verdad es que buscan un permiso médico porque la noche anterior se la pasaron en alguna borrachera. ¿Verdad, doctor? Esa es la verdad. Pues nos hemos convertido en verdaderos artistas del drama. Hemos aprendido a fingir de tal manera que nos ganaríamos un Oscar, tranquilamente. Jesús descubre estos hipócritas. Yo no estoy hablando con ustedes, como decía al inicio del sermón. Oye, ¿tú te llamas Oye? No estoy hablando contigo. Estoy hablando con aquellos que se reconocen pecadores para sacarlos al arrepentimiento. Fue como decirles, le están fingiendo a la persona equivocada. Fingirle a Jesús. Hemos intentado todo este tiempo fingir delante de la persona equivocada. Amigos, déjenme repetirle esto. No hay pecado pequeño, pecado grande. Hay consecuencias leves y consecuencias graves. Hay consecuencias rápidas y hay consecuencias lentas. Pecado es pecado y no importa cuán atlético usted sea. Números capítulo 32, 23 dice, tu pecado te alcanzará. Todos y cada uno de los pecados conducirán a la condenación eterna. Todos los pecados, sin importar cuán pequeños sean, están en contra de un infinito y eterno Dios. Y es por eso que son merecedores de un castigo infinito y eterno. Al mismo tiempo, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Jesús murió para pagar el castigo por el pecado. Jesús murió por todos nuestros pecados. ¿Son todos los pecados iguales ante Dios?
sí y no. En severidad, sí. En castigo, sí. En que sean perdonables, sí. Necesito urgentemente arrepentirme. El arrepentimiento es el punto de partida para mi trayecto, mi camino a la santidad. Si no me arrepiento, moriré. Hace algún tiempo contaba esto. Un hombre se realizó un chequeo médico anual y 2 días después recibió una llamada de su médico. Tengo para usted 2 noticias. Muy malas. ¿Malas? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, dijo el médico, a usted le quedan 48 horas de vida. ¿Qué? Estos sí son malas noticias. Temo que tengo peores, replicó el médico. ¿Más? Sí. Estoy intentando llamarlo para decirle esto desde ayer. Todos nosotros necesitamos el arrepentimiento. Y sé muy bien que muchas personas hemos visto a otros ver ese arrepentimiento en otros. Ver a esa gente que dice, mira, se fue desfalcando de una empresa, violadores, asesinos, y hoy como si nada. Me parece eso injusto. Puede ser que a sus ojos le parezca injusto, pero eso significa que usted no ha visto la injusticia cometida en el Calvario. El justo Jesús muriendo por nosotros. Y ese es el pago perfecto que hay en la cruz. Y hay una urgencia de hacer 2 cosas. Escúcheme. Vivir una vida de arrepentimiento y poner mi fe en Jesucristo. Cambia toda mi vida, cambia toda mi eternidad. Una sola palabra basta de Jesús. Muchos que seguían a Jesús, por favor, solo di una palabra. Y tenían esa expectativa en esa palabra. Mateo tenía esa expectativa de esa única palabra. Sígueme. Dejándolo todo, le siguió. Le invito a ponerse de pie, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, con humildad y reverencia me acerco a ti. Perdóname, te necesito. Te necesito, Señor. Por favor, hoy me han hablado de tu poder. Ya no quiero seguir viviendo igual, haciendo las mismas cosas. Tengo vergüenza, pero también tengo miedo. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? ¿De qué viviré? Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Sálvame de mi pecado. Ya no quiero vivir así. Sálvame, Señor. No me dejes morir en mi pecado. Por favor, dame una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente y toma mi voluntad. Enséñame a amarte, enséñame a pensar en ti y en las cosas tuyas. Enséñame a que mi voluntad no se haga, sino siempre tu voluntad. Gracias. Entra a mi vida. Dame una nueva vida. Gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador mío. Amén. Amén.